a la enajenación de libros. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Quiero darles la bienvenida a esta conferencia de prensa que hemos convocado la diputada Gabriela Sodi del Grupo Parlamentario del PRD, su servidora y otros compañeros que han suscrito también esta iniciativa de mi propio grupo parlamentario y de otros que se sumarán en relación, una vez más, con la política cultural en nuestro país. En este caso, me habré de referir al tema de la tasa cero a los libros, porque hasta este momento, hablando de los temas de la política económica, del paquete fiscal que estos días nos tiene en la Cámara pues trabajando en ello, pues encontramos que es uno de los sectores que se ha visto más lastimado en el país. Primero, por lo que representó la pandemia misma, que llevó a que muchas de las librerías del país, alrededor de 3,000 que existían, fueran siendo cerradas y muchas de ellas, verdaderos negocios familiares, hoy se ha reducido simplemente a un nivel casi de sobrevivencia. Actualmente se calcula que no son más de 2,100 las librerías que existen en México y que tienen que, de verdad, ver las duras y las maduras para poder estar todavía como centros de aprendizaje, de distribución, de comercialización de los libros. Segundo, porque también debemos reconocer que hoy el mundo ha cambiado y el tema de la distribución de los libros ya no se hace solo de la manera tradicional, sino lo hacemos también a través de todo lo que implica los medios digitales, y esto también genera pues una crisis mayor en el sector librero del país. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo que se haga una modificación a la ley del IVA, al artículo 2, que nos permita precisamente, como ha sucedido en otros sectores del país, puede ser el caso de los alimentos, puede ser el caso de las medicinas, poder tener la tasa cero a lo que implica la distribución de los libros en general. ¿Cuál sería la diferencia? Que en este sentido el beneficiario final no tendría ningún impacto, o sea, cualquiera de nosotros como consumidores no vamos a tener un impacto, pero sí los libreros podrían en un momento dado acreditar parte de los gastos en los que incurren al estar prestando este servicio en la comercialización de los libros. La verdad es que esto para ellos pueden ser a veces una contabilidad de no más de 50, 100,000 pesos, en la suma total del país pueden resultar muy pocos millones en la recaudación, pero puede hacer la diferencia entre existir, subsistir o desaparecer. Por ello, la inquietud hoy en lo que tiene que ver con una política de incentivos a estas pequeñas empresas que existen en el país. En el grupo parlamentario del PRI, en la Alianza Va por México, hemos insistido que necesitamos generar incentivos que permitan dinamizar la economía del país, que permitan generar empleos y no, por el contrario, seguir estrangulando a los pocos contribuyentes, de tal suerte que de ninguna manera ni se generen empleos y sí se cierren fuentes precisamente de trabajo para algunos de los lugares del país. Por otro lado, simplemente insistir que cuando hablo de política cultural, en el caso de la diputada Sodi y de su servidora, hemos insistido, la verdad, en toda la cadena. Lo hemos hecho ya hace unos días en lo que está relacionado con el presupuesto de egresos. Si ustedes revisan el proyecto que nos fue enviado, es un proyecto o bien que tiene incrementos muy focalizados, sobre todo otra vez más en los proyectos que le interesan al Ejecutivo, pero que no necesariamente están impactando de manera positiva al sector. Y me refiero al mantenimiento de nuestros centros históricos, a la conservación de lo que implican muchos de nuestros sitios arqueológicos, de nuestros museos, en donde hemos alzado la voz, hemos hecho propuestas concretas para que se puedan redireccionar algunos de estos recursos que hoy están etiquetados, por ejemplo, a la adquisición de terrenos en las zonas arqueológicas, pero que no sabemos si solamente es por el acceso de vía al Tren Maya, si ello mismo requerirá mayores personal involucrado que hoy no está en esta conservación, o seguiremos simplemente gastando el dinero en proyectos como lo que implica el proyecto de Chapultepec. Hemos insistido en otro orden de ideas, por ejemplo, en mejorar la política de derechos en el país y ahí tener una política diferenciada en lo que implica, por ejemplo, el acceso a los museos o a los sitios arqueológicos, porque en el mundo existe. Por el contrario, queremos que el acceso al disfrute de la cultura para las y los mexicanos sea una realidad. Lo dice la ley en la materia que esta Cámara aprobó y, sin embargo, no estamos observando que esto se refleje
ni en el acceso a toda la población, ni mucho menos también en poder tener un ingreso que resulte sólido precisamente para el otro sector de la población. Con esto yo terminaría mi intervención. La iniciativa hoy ya aparece en la Gaceta correspondiente. Se trata de esta modificación a la ley del IVA, que tiene como propósito mejorar las condiciones del sector más vulnerable que existe cuando hablamos de la distribución de libros en el país y de los otros aspectos que hemos estado insistiendo desde hace ya algunas semanas, y esperemos que la mayoría oficial de Morena hoy sea sensible a un sector, estimada diputada, que con frecuencia se habla mucho de nuestro orgullo, se habla mucho de preservarlo, pero a la hora que se refleje en presupuestos o en leyes que lo modifiquen, definitivamente simplemente es ignorado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Blanca Alcalá, porque siempre estás muy pendiente de los temas de cultura y sabes que para mí son una prioridad, que estoy en esta curul gracias al discurso ganado en la calle a base del respeto y de la procuración de la cultura en nuestro país. Hoy, como dice la diputada Blanca Alcalá, pues se presenta esta iniciativa, ya aparece en la Gaceta Parlamentaria. Entonces, pues comentarles que hoy recibimos pues al grupo interesado de personas en fortalecer estos diversos sectores productivos pequeños, como los estamos viendo, familiares, que de alguna manera pues más que sean estas grandes empresas, pues son como esta tradición que se va quedando, como esta memoria histórica, este reservorio histórico que tenemos en el país de los libreros. Y como hoy estamos comentando, pues es un sector que ni después de pospandemia se ha podido levantar, que se han cerrado en pandemia muchísimos de los lugares que estaban dedicados a esta instancia, y también pues que verlos con la competencia digital, con los libros digitales, que son un gran aliado, pero en este caso estas empresas pequeñas que conservan la historicidad y la identitaria de un país tienen que ser conservados y tienen que ser respetados. ¿Cómo estamos encontrando la forma de irlos impulsando? Pues con esta tasa cero que definitivamente les permita esta comercialización y que no impacte a la persona que muchas veces pues está adquiriendo este producto cultural, pero que además le permita al librero pues hacer estas deducibilidades para poder implementar y acrecentar lo que necesita apuntalar en su negocio, no nada más quedarse en el tabulador inmediato medio de esta tasa cero, que nada más sea impactado en beneficio al consumidor, sino que también haya este beneficio a quienes están realizando pues este ejercicio del ámbito artístico cultural, del ámbito cultural. Muchas de las pequeñas librerías se han convertido en centros culturales, en centros de convivencia, en centros de producción. Ahí tenemos presentaciones de libros, poemas, lecturas, asuntos literarios que los jóvenes tienen que conocer, que tienen que saber que eso también existe, que tienen que saber que eso es pues una de las 5 bellas artes que tenemos en el país y que de alguna manera está considerada la sexta, la literatura, sexta bella arte, por eso se llamaba IMBA y se le puso IMBAL, porque es la literatura, porque se asumió la sexta bella arte. Creo que es muy importante que nosotros vayamos comentando esto y comentándoles que la diputada y yo hemos insistido en revisar los impuestos del sector cultural. ¿Por qué? Pues porque necesitamos activar este sector cultural y hemos aquí recibido, la diputada y yo, a todos los sindicatos, a la mayoría de los sindicatos del INA, del IMBA, a los principales gestores culturales que están pues pidiendo dinero para sus casas de cultura, para la conservación de los patrimonios, para la fumigación de las colecciones, para los custodios, que como ya no tenemos con qué pagarle a los custodios, pues ahora metemos a la Guardia Nacional, que no sabe cómo comportarse con el patrimonio y deja el refresco encima
pues de un friso, de una vasija, o sube los pies en un friso policromado. Entonces tenemos que capacitar a toda esta gente. No hay dinero para capacitar a la gente en el contacto del patrimonio, y es por eso que también en esta revisión de impuestos, pues estamos pidiendo que se incremente de manera internacional el acceso a los museos exclusivamente de las personas extranjeras que vienen a visitar la riqueza nacional, que se quede como tiene el costo para el mexicano, porque nosotros tenemos este derecho a la cultura y nosotros no podemos infligir un daño a este derecho a la cultura. Y también elevar la edad a los que acceden a los museos, a estos jóvenes, estos adolescentes, porque todavía siguen en secundaria, todavía siguen en este periodo de educación. Por eso la diputada y yo insistimos en que los museos y los grandes lugares que realmente recaban muchísimo dinero que no se regresa a los grupos culturales, pues de alguna manera, pues en esta exigencia que nos están haciendo las comunidades culturales de reintegrar ciertos activos que se reciben con esta gran riqueza, pues nosotros estemos revisando impuestos, estemos viendo el beneficio exclusivo de nuestros mexicanos en estas leyes que tenemos y en estas propuestas que tenemos hoy de erogaciones e ingresos, y que de alguna manera pues llevemos a buen término lo más importante de los mexicanos, el derecho a la cultura en todos sus ámbitos, en la circulación de libros, en la protección de las librerías y en la protección de nuestros patrimonios culturales. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de los medios. Ana Jennifer de la Fuente, de Intolerancia Diario. Gracias, buenos días. Diputada Blanca Alcalá, yo le quisiera preguntar si tienen más o menos cuántas familias o librerías han cerrado desde la pandemia. Y también me gustaría saber cómo va la revisión del presupuesto federal, usted lo mencionaba, y si observa las condiciones necesarias para poder reasignar recursos a temas como salud, educación o cultura. Finalmente, me quiero preguntarle si su partido o el Frente Amplio ya le han convocado para abordar el tema de la selección de candidatos en el gobierno a Puebla. Gracias. Muchas gracias. Primero, gracias por estar acá, quienes han hecho un recorrido hoy desde nuestra entidad a venir a la Ciudad de México en esta visita, lo valoro enormemente. Y bueno, yo lo que te diría es que las estadísticas hoy nos señalan que después de la pandemia, el número de librerías que existen en el país no exceden las 2.085 librerías en las 32 entidades. La verdad es que para el tamaño del país es un número realmente modesto. Se calculaba que eran más de 3.500 antes de la pandemia, entonces ustedes pueden hacer la resta y es preocupante. Como ya lo decía la diputada Sodi, las librerías además se han convertido en estos centros de encuentro, en estos puntos de reunión, de convivencia, en centros culturales para la población, de ahí la importancia de poderlos preservar. En la segunda pregunta, en relación con el presupuesto, pues estamos iniciando la recta de lo que implica el análisis y la discusión. Hoy, desafortunadamente, se presentará quizá una discusión, un dictamen que tiene que ver con la extinción de fideicomisos al Poder Judicial, y con ello, sin duda, se estarán dando, si la mayoría oficialista sí lo aprueba, tienen los números para hacerlo, los primeros golpes que atenten contra uno de los poderes del país, cosa que desde la Alianza Va por México definitivamente no coincidimos. En unos días más, la próxima semana, tendremos que llevar la discusión de la Ley de Ingresos y por ello la pertinencia de esta modificación que hemos presentado para que pueda simplemente ser considerada. O sea, sabemos que al final del día no afecta a la Ley de Ingresos, la Ley del IVA, hoy no hay miscelánea, podría analizarse, si hay voluntad, como siempre se dice, de poder apoyar a la población, pues debería de transitar el análisis de modificaciones como las que estamos poniendo. Y en materia de la política de egresos, del presupuesto de egresos, pues la verdad es que hacemos votos, porque hoy no solamente ganemos los argumentos, que en cada año lo hemos sostenido, y para que efectivamente haya más dinero a medicamentos, para que efectivamente haya más recursos a otros sectores como pueden ser la seguridad y por supuesto la cultura. Insisto, el análisis tiene que hacerse de manera muy adecuada. ¿Por qué? Porque los grandes números te pueden
engañar y pueden decir que hay más recursos. Primero hay que descontar la inflación, que en el caso de México ha sido muy por arriba de las variables que ellos nos han enseñado. Y segundo, en muchas de las ocasiones las partidas a los programas no son necesariamente los que nos interesan. Porque puede haber una partida interesante en materia de salud, pero no necesariamente en medicamentos. Puede haber un incremento en el sector cultura, pero solamente para el proyecto de Chapultepec. Puede haber un incremento en el sector energético y un enorme incremento en deuda, enorme, de casi 2 billones, y no necesariamente eso impacta en los programas realmente sociales que vayan más allá de la pensión de adultos mayores y que puedan beneficiar a todos los estados del país. Muchas gracias. Conferencia. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, no sabes cómo están en temas de presupuesto.